cortita y al pie porque venimos del fútbol y seguimos nosotros en la pausa, seguimos hablando. Hablamos de la pasión y nos enroscamos acá en una discusión. Claro, y que tiene que ver con todo esto. Bueno, la verdad que es muy interesante. Ahora, conflictos sociales y todo esto que sucede a menudo también y pasa en nuestra región, automáticamente un conflicto deriva en que venga el gobierno y solucione el problema. Más o menos así o no. Y uno tiene la sensación de que sí, que ante cualquier inconveniente automáticamente tiene que estar el gobierno para solucionar los inconvenientes de hasta empresas privadas. Sí, vos sabés que, a ver, no es desatinado plantear la mediación del Estado cuando el conflicto aleja tanto a las partes que no hay posibilidad de conciliación o de reconciliación. Bueno, no, esa es una de las funciones. El tema es cuando vos pedís participación directa. Ahora, cuando vos decís, no, que el Estado me resuelva el tema, la cosa se desvirtúa. Yo lo que advierto es que hay una seguidilla de conflictos que se han venido dando en el último tiempo, que lo que plantean como síntesis y como común denominador de varios de esos conflictos es que no, el Estado nos tiene que garantizar esto. Frente a la frustración que puede significar un emprendimiento empresarial, comercial, laboral, como quieras enfocarlo, como quieras puntualizarlo, porque cada uno lo identifica desde su propia función, digamos, el sindicalista desde el trabajo, el trabajador desde su fuente de empleo, el empresario desde las oportunidades comerciales, pero también desde la logística propia del negocio, y el político desde la conveniencia de resolver tal vez el policía lo mira desde la seguridad. Ahora, lo que está primando es la mirada desde el punto de vista de garantizar la relación de dependencia. Entonces se plantea que el Estado tiene que garantizar las relaciones de dependencia. Digo, conflicto textil Neuquén aquí en Neuquén, conflicto esta semana y la anterior en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de Lenguas de la Universidad del Comahue en la ciudad de General Roca. Hasta Zanón en su momento ha planteado este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo le agregaría lo que vos hablás de relación de dependencia, también agregaría salvataje en algunos momentos y en algunas oportunidades. Por caso, hay empresas que necesariamente piden que llegue el Estado para sacar del pozo y darle alguna posibilidad a gente que pueda salvarse. Que en algún momento esto está entendible perfectamente. Ahora, una cosa es eso y otra es hacer cosas desatinadas y después, total, va a venir el Estado y me va a salvar. Esto incluso yo lo llevo a la producción frutícola de la zona, donde también tenemos claros ejemplos permanentes de situaciones de conflictos, situaciones extremas en este momento, de muy mala producción, de bajos precios, bueno, de situaciones más que complejas, donde en muchos casos el Estado debe recurrir para hacer salvatajes, que en muchos casos se entienden y se contemplan, claro está, pero en otros son por lo menos analizables. Digo, analizables. Sí, deberá el Estado debe, sí o sí, fijarse cómo están las cuestiones, porque uno sabe de empresas que le han dado crédito, que no devolvieron, empresas que están muy flojos de papeles para darles crédito. Hay un montón de cuestiones en el medio que el Estado debe fijarse a la hora de otorgar un beneficio o una ayuda a esa empresa para poder llevar adelante el salvataje, como decía Bólalo. Ahora, después tenés otras situaciones que se van dando en torno a todo esto. Yo digo, ¿por qué el Estado tiene que solucionarme todo el problema? Como Estado uno puede decir sí, pero porque el Estado está para eso, pero debemos sí o sí ponernos de brazos cruzados y esperar que el Estado venga a solucionar el problema. Bueno, y eso viene enganchado con otra cosa. A ver. Nos quejamos permanentemente por la cantidad de impuestos que pagamos, que evidentemente son altos, son excesivos. Pero cosas que debiéramos tener en cuenta, digo, ¿quién paga la mayor cantidad de impuestos? Un tercio de la población. El otro tercio está en negro y el otro tercio desocupado, como sabemos. Y ese tercio debe bancar todas estas partes. 2 tercios. Claro, tiene que bancar 2 tercios y parte de esos 2 tercios son los que te piden esa participación del Estado, es decir, el Estado venga. Entonces, el que paga impuestos por él y por la participación del Estado en esos otros lugares donde a veces no correspondería que el Estado esté. Digo, son situaciones bastante complejas, donde pedimos que nos salve el Estado, pero no queremos pagar impuestos. Entonces... Mira, yo te digo una cosa, a propósito de esto del tercio que paga impuestos y los tercios que no lo pagan, hay un momento en donde se fusionan y todos pagan impuestos.
Cuando Sí, vos- hay impuestos básicos que sí. Cuando vos compras un kilo de pan, El IVA, claro. pagás el 21% Sí, claro. de IVA. En realidad, cuando compres lo que compres, salvo algunas excepciones, estás pagando Sí, de sí. cada 5 pesos, uno Sí. lo estás pagando en un impuesto, directo, que es el impuesto al consumo tal vez más distorsivo que existe, como es el caso del IVA, El IVA. que es el 21% en Argentina. Es decir, hay un momento en donde vos pagás mucha plata. Entonces, a propósito de tu pregunta, Pablo, yo diría, en vez de preguntarnos, ¿el Estado tiene que aportar acá? Yo reformulo la pregunta. Es decir, ¿cuánto está dispuesto vos a poner en concepto de impuestos para sostener tal o cual acción, tal o cual actividad, tal o cual sector? Vamos a encarnarlo más. ¿Cuánto estamos dispuestos a poner cada uno de nosotros para seguir subsidiando cada vez que digamos, que estalle el conflicto al sector frutícola, o a Sanón, o a los obreros de la Facultad de Roca, o a Textil Neuquén, o a cualquier otra cooperativa o agrupación sindical que pide el salvataje y la ayuda? Es decir, ¿cuánto significa en la economía de cada uno? Y ya no son solamente ese tercio que paga impuestos, sino todos aquellos que pagan, cada vez que compran una bolsa de pan, el 21% de IVA. Es mucho más complejo todavía la cosa. Yo creo que, además, punto y aparte, otro párrafo, yo creo que hay también una observación que tiene que ver con lo ideológico en esto y la forma, la cosmovisión que se tiene desde algunos sectores, que no se termina de explicitar bien. El marxismo habla sobremanera de trabajo en relación de dependencia, identifica el trabajo en relación de dependencia. El trabajador es aquel que está vinculado a un empleador. Y se desconoce en esta mirada otras formas del trabajo que no tienen en la relación de dependencia su forma o su métier. Profesionales. Los profesionales independientes, el comerciante, el kiosquero. Autónomo. ¿Cómo puedes negarle la condición de trabajador a un fulano que tiene un negocio, una despensa, una panadería que además amasa, hornea y vende en un salón que se hizo en el frente de la casa? ¿Cómo le vamos a negar la condición de trabajador? También hay una cuestión ideológica que hace que muchas veces se mimeticen con un discurso que ignora o que invisibiliza determinadas realidades. La otra que se da también es que en muchos casos los mismos gobernantes fogonean a decir, bueno, no, te vamos a dar una mano al Estado, y a veces no responde de la misma manera, y es lo que también genera la indignación. Sí, señor. Porque esto también Sí, son hechos que a lo mejor para llevar para su campo político algún rédito, prometen cosas que después a veces no se cumplen. Tiene muchas aristas. Estaba, por ejemplo, mirando, me parece que para nivel nacional estos días el ejemplo tiene que ver con el INCA, con el Instituto Nacional Cinematográfico, donde hay muchos sectores que están diciendo, estos autónomos vienen, el Estado tiene participación. Entonces, están diciendo, no se vengan a meter con nosotros. Entonces, ¿cómo? Cuando necesitas el dinero, vas y pedís al Estado que te dé el subsidio, porque creo que dan 400 millones y algo de dinero, de pesos. Pero cuando quiere controlar el Estado, dice, no, acá no vengas porque esto es nuestro. También se dan esas situaciones bastante complejas. En la AFA. Bueno, la AFA que subsidió prácticamente. Pero te pongo toda la plata para el fútbol, sí, claro. pero no. Claro, vos allá, yo acá. pero nunca hubo una auditoría, un control de decir en qué te doy la plata. Era muy fácil. Voy a hacerlo con ejemplos numéricos muy fáciles. Le daban TIC, que era el viejo aportador del fútbol, le daba $1. Ellos decían que con 4 no se podían solventar. Vino el gobierno, le dio 16. Y sin embargo siguen todos los clubes fundidos. Claro, pero además porque jamás rindieron una factura. Claro. Jamás, o sea, el Estado le dio sin contraprestación. Vos haces 200 viviendas, vos haces 200 viviendas a través del Estado, y el Estado te dice, te voy dando plata con certificación de obra. Pero o sea, en cualquier lugar. se hizo te doy el 20% para hacer esto. Lo terminaste, te doy el otro 20% para hacer esto. Y así sucesivamente te voy dando por etapa mientras vayas certificando de que se hizo la obra. En el fútbol no. Bueno. Nos vamos. ¿Sí? Terminamos hablando de fútbol. Empezamos hablando de fútbol, terminamos hablando de fútbol. En el fútbol, te pasé la pelota. Terminamos hablando de plata. En el fútbol, sí, en todos lados. En todos lados de plata. Y la vaca sigue muerta. Sí, se lo dejo, el tema está interesante para la próxima semana, para otros programas, es un tema muy interesante. Claro. Nos vamos, gracias, esto fue de Periodistas.